En Gris puede ser recordado como un clásico musical atemporal, pero no cada momento en la pantalla salió exactamente como se planeó. De hecho, una escena esconde un error tan sorprendente que logró colarse entre el elenco, el equipo e incluso los editores, terminando en el corte final para que millones lo vieran. Lo más extraño es que el error nunca se corrigió. ¿Se pasó por alto o se dejó a propósito? Este pequeño detalle ha alimentado un sinfín de teorías de los fans, y una vez que lo ves, la escena nunca volverá a ser la misma. La historia de Gris comienza con dos creadores improbables: Jim Jacobs, un redactor publicitario, y Warren Casey, un profesor de arte de secundaria. Ambos hombres recurrieron a sus propios años de adolescencia en la década de 1950 para crear lo que se convertiría en uno de los musicales más icónicos de todos los tiempos. Jacobs había vivido el estilo de vida griser, mientras que Casey se inclinaba más por el lado intelectual. Juntos fusionaron esos mundos en una producción teatral que celebraba la música, la moda y la energía de su juventud. Cuando debutó en Chicago en 1971 como un espectáculo fuera de Broadway, el mundo de Rayel High cobró vida con todos los clichés familiares de la escuela secundaria. Las damas rosadas, los chicos del palacio de las hamburguesas, el chico malo engreído y la dulce chica nueva que lo pone todo patas arriba. En el centro de todo estaba el romance entre Danny Zuko y Sandy Dombrowski. Un romance de verano puesto a prueba por la presión de los compañeros, la lealtad y el drama adolescente. La energía del espectáculo prendió fuego rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que el público de Broadway lo acogiera. Entre los atraídos por la producción se encontraba un joven John Travolta. Mucho antes de convertirse en el rostro de Danny Zuko en la gran pantalla, era solo un adolescente desesperado por entrar en el espectáculo. Primero audicionó a los 16 años, pero no consiguió el papel. Un año después, su persistencia dio sus frutos. Esta vez fue elegido como Duty, uno de los T-Birds en el escenario de Broadway. Incluso con su éxito en el escenario, llevar Gris a Hollywood no fue nada sencillo. A mediados de la década de 1970, los musicales cinematográficos no estaban precisamente de moda, y los estudios dudaban en correr el riesgo. Jim Jacobs recordó cómo, en un momento dado, los ejecutivos incluso lanzaron la idea de convertirlo en una película de animación de larga duración, pero finalmente un productor vio su potencial y decidió arriesgarse. El primer guión se presentó en 1976, y aunque se veía muy diferente de la versión que finalmente llegaría a los cines, marcó el comienzo de la transformación. Ahora, John Travolta no fue la primera opción para interpretar a Danny Zuko. Paramount originalmente tenía en la mira a Henry Winkler, mejor conocido como el FS de Happy Days, pero Winkler rechazó el papel. Después de años de estar atado a su alter ego con chaqueta de cuero, temía ser encasillado para siempre. Interpretar a otro Griser tan pronto después de Happy Days se sintió como una trampa. Años más tarde, Winkler admitió que lamentaba haberse alejado. Bromeó diciendo que en lugar de disfrutar del éxito de Gris, se fue a casa con una Coca-Cola Light, mientras que John Travolta se fue a casa y compró un avión. Elegir a los protagonistas de Gris no fue fácil. Travolta solo terminó en la mezcla debido a un contrato de 3 películas con el coproductor Robert Stigwood. Una vez que terminó Fiebre del sábado por la noche, estaba listo para saltar directamente a Gris. Pero encontrar a la actriz adecuada para interpretar a Sandy Olsen resultó ser una tarea mucho más difícil. El director Randall Klayer
Primero consideró a Carrie Fisher, después de echar un vistazo a las primeras imágenes de Star Wars, pero no estaba convencido de que pudiera cantar o encajar en el papel. Otros nombres como Susan Day, Deborah Ruffen e incluso Marie Osmond fueron considerados. Osmond estuvo cerca de firmar, pero se retiró sintiéndose incómoda con la transformación de Sandy al final de la historia. Travolta, sin embargo, tenía claro a quién quería: Olivia Newton-John. Para él, simplemente no había alternativa. Argumentó que todos los chicos la querían como novia y todas las chicas querían ser ella. Estaba cautivado por su imagen en la portada de un álbum e insistió en que ella era Sandy. El productor Alan Carr estuvo de acuerdo, aunque Kaiser estaba menos seguro. El problema era la propia Olivia. A los 28 años, sentía que era demasiado mayor para interpretar a una estudiante de secundaria. Además de eso, dudaba de su capacidad para lograr un acento estadounidense. Con su carrera musical prosperando, pero su carrera cinematográfica rezagada, no estaba ansiosa por arriesgarse a un paso en falso. Se necesitó la persistencia de Carr y Travolta para que ella reconsiderara. En una cena, Carr la convenció de nuevo, y cuando Travolta apareció personalmente en su casa para convencerla, ella se ablandó. Olivia recordó más tarde cómo su calidez y encanto la conquistaron. Aceptó una prueba de pantalla, pero solo para ver si la química funcionaba y para asegurarse de que no se veía demasiado vieja a su lado. La prueba de pantalla no dejó ninguna duda. Su química era eléctrica y el director de fotografía Bill Butler usó lentes suaves para difuminar la diferencia de edad. Todos en la sala vieron lo que Travolta había visto desde el principio. Olivia firmó y Sandy fue reescrita para que encajara con ella. En lugar de Sandy Dombrowski, la chica estadounidense del musical original, el personaje se convirtió en Sandy Olsen, una estudiante de intercambio australiana. Un cambio que le permitió a Newton-John mantener su acento natural. A partir de ese momento, el icónico dúo de Danny y Sandy quedó establecido, y Grease había encontrado su corazón. En el centro de Grease, más allá de las canciones pegadizas y los grandes números de baile, se encuentra el romance entre Sandy y Danny Zuko, interpretados por Olivia Newton-John y John Travolta. Después de su romance de verano perfecto, los dos luchan por equilibrar su relación con las presiones de sus diferentes círculos sociales. Danny intenta impresionar a la multitud preppy, pero todo cambia cuando Sandy aparece en el carnaval de la escuela con un nuevo look audaz que lo deja atónito. Con un poco de ayuda de las damas rosadas, Sandy abraza su lado rebelde, saliendo con pantalones de cuero ajustados, un top negro con los hombros descubiertos y un llamativo labial rojo. Newton-John compartió más tarde la historia detrás de las cámaras de esa transformación ahora icónica, explicando cómo ella y el diseñador de vestuario Albert Walski trabajaron juntos para darle vida. Pero no fue tan fácil como parecía en la pantalla. Los pantalones estaban tan ajustados que la cremallera no funcionaba. Y en lugar de arriesgarse a dañar el atuendo, el equipo literalmente la cosía a ellos cada mañana. Eso creó un desafío único, ya que salir de ellos para las necesidades básicas no era exactamente sencillo. A pesar de la incomodidad, el esfuerzo valió la pena. En el enérgico final de la película, Newton-John ofreció una coreografía impecable en el número We Go Together y consolidó la transformación de Sandy en uno de los momentos más memorables de la película. Esa escena final con Sandy despidiéndose desde el asiento del pasajero del auto volador de Danny tiene aún más peso hoy en día.
representando un recordatorio agridulce del impacto duradero de Newton-John. Cuando Travolta y Newton-John fueron elegidos por primera vez, Travolta ya tenía más experiencia como actor, aunque era más joven. Newton-John expresó más tarde lo agradecida que estaba por su apoyo durante el rodaje. Lo describió como amable, paciente y atento, siempre animándola cuando dudaba de su actuación. En un momento dado incluso arruinó intencionalmente una toma para que ella pudiera rehacer una escena, dándole otra oportunidad de brillar. El apoyo de Travolta fue más allá del aliento. Newton-John recordó cómo a veces guiaba sus actuaciones, cambiando su comportamiento fuera de la pantalla para ayudarla a conectar con las emociones correctas. Durante una escena en la que se suponía que Sandy debía estar enojada, él sutilmente la sacó de quicio fuera de cámara para ayudarlas a encontrar la energía correcta. Su vínculo se hizo más fuerte en el set. Y aunque los dos admitieron que el momento nunca fue el adecuado para el romance, se dice que al menos uno de sus besos en pantalla fue real. Como reveló una vez la actriz Dee Kahn, Newton-John recordó estar especialmente nerviosa por su primer beso con Travolta en el set. La escena se filmó con los dos sentados en una roca mientras las olas rompían dramáticamente a su alrededor. Más tarde describió el día como un recuerdo especial porque no solo fue el comienzo del rodaje, sino también un momento que profundizó su conexión con Travolta. Él la ayudó a sentirse cómoda y la guió a través de la escena, ofreciéndole la tranquilidad que necesitaba como recién llegada a la actuación. Cuando Grease se estrenó en junio de 1978, explotó en un fenómeno cultural. La película recaudó casi 160 millones en la taquilla, consolidándose como un triunfo tanto financiero como crítico. La temporada de premios también reflejó ese éxito, con una nominación al Oscar a la mejor canción original gracias a Hopelessly Devoted to You, junto con 5 nominaciones al Globo de Oro. Al año siguiente, también obtuvo un premio Golden Screen y 2 premios People's Choice. Los números por sí solos contaron la historia. Grease no fue solo la película más grande de 1978. Se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia en ese momento, situándose justo detrás de Tiburón y Star Wars. Episodio 4. Una nueva esperanza. Décadas más tarde, todavía ostenta la corona como la película musical más taquillera de todos los tiempos. Pero, mientras el público llenaba los cines, los críticos fueron mucho menos amables. Muchos criticaron la película por todo, desde su música y actuación hasta su argumento y tono. Algunas reseñas incluso describieron la película como desordenada, poco atractiva y carente de estilo. Una de las críticas más duras se centró en la edad del elenco. Los comentaristas bromearon diciendo que los actores eran demasiado mayores para ser creíbles como estudiantes de secundaria, y algunos parecían haber estado repitiendo exámenes durante más de una década. Esa preocupación tampoco se le escapó al director Randall Kleier. Consciente del problema potencial, se le ocurrió lo que llamó una prueba de patas de gallo durante las audiciones, revisando de cerca los rostros de los actores para ver si podían pasar por adolescentes. A pesar del esfuerzo, varios miembros del elenco todavía forzaron la credibilidad, con Stockard Channing, que interpretó a Rizzo, destacando como la mayor con 33 años. La brecha entre críticos y público no podría haber sido mayor. Los críticos destrozaron la película, pero a los fans les encantó, convirtiendo a Grease en un clásico atemporal que solo se ha vuelto más querido con el paso de los años. Pero aquí está el giro.
¿Qué pasaría si Grease no fuera el musical alegre y reconfortante que todos creíamos que era? Verán, una de las teorías de fans más famosas sobre Grease lleva el querido musical en una dirección inesperadamente oscura. La teoría afirma que Sandy, interpretada por Olivia Newton-John, en realidad se está muriendo durante toda la película. Y todo lo que ve el público no es más que su imaginación. Si es cierto, la historia de amor entre Sandy y Danny Zuko no es en absoluto la realidad, sino el sueño final de una chica que se está apagando. Grease en su esencia fue una mirada bastante realista a la vida adolescente, a pesar de que comenzó como una obra de teatro mucho más vanguardista. Claro, la película tenía algunas secuencias de fantasía aquí y allá, pero, en su mayor parte, se apegó a una representación realista del drama de la escuela secundaria. Por eso el final siempre destacó. Después de todo el canto y el baile, Danny y Sandy literalmente se elevan hacia el cielo, dejando a los espectadores con una conclusión que se siente tremendamente fuera de lugar. La teoría se remonta a una letra específica en el número musical de apertura, Summer Nights. Mientras Sandy y Danny describen su romance de verano, Danny afirma que la salvó de ahogarse después de que le diera un calambre mientras nadaba. La mayoría del público atribuye esto a que Danny exagera para impresionar a sus amigos, pero la teoría de los fans le da la vuelta por completo, sugiriendo que Sandy nunca salió de esa playa. En cambio, se ahogó, y todo lo que sigue, las amistades, el romance, incluso la transformación con ropa de cuero, no es más que su fantasía moribunda. Ese giro cambia toda la sensación de la película. Lo que la mayoría de la gente ve como un musical burbujeante y alegre, de repente se convierte en una trágica despedida. Cada momento que parece demasiado conveniente, cada final feliz, se convierte en parte del cumplimiento de los deseos de Sandy. Ella es la chica nueva en Rayel High, pero en su sueño es instantáneamente bien recibida por las damas rosadas. Ella consigue al chico que ama. Danny gana el gran concurso de baile. El susto del embarazo de Rizzo desaparece. E incluso la peligrosa carrera de arrastre termina sin tragedia. En su fantasía, todo sale perfectamente, porque en realidad nunca tiene la oportunidad. La propia película deja espacio para esta interpretación. Dos secuencias principales, Grease Lightning y Beauty School Dropout, ya están establecidas como momentos de fantasía que ocurren dentro de la cabeza de los personajes. Pero cuando Grease Lightning realmente se va volando en el carnaval, en la escena final, se siente diferente. La mirada de sorpresa de Sandy cuando el auto se eleva en el aire refleja la propia incredulidad del público. Después de una historia completa basada en las reglas de la realidad, el final la rompe por completo. La teoría argumenta que esta imagen final no es solo un espectáculo aleatorio, sino un momento simbólico de Sandy ascendiendo al más allá. Incluso la repetición de Sandy de Look at me, I'm Sandra Dee, alimenta esta interpretación. La canta con un tono sombrío, y la línea final, Adiós a Sandra Dee, ha sido vista por algunos fans como su despedida del mundo. Según esta lectura, su transformación no se trata de confianza o rebelión, sino de cruzar al otro lado. Su ascenso al cielo en el auto de Danny no es un viaje hacia el futuro, sino una metáfora del ascenso al cielo. La teoría se hizo tan popular que finalmente llamó la atención de las propias estrellas. John Travolta la descartó como divertida pero no seria, señalando que conocía personalmente a los escritores y que la historia de Danny sobre salvar a Sandy era simplemente una bravuconada.
argumentó que Danny exageró de la misma manera que promocionó el auto Grease Lightning, llamándolo casi celestial. En opinión de Travolta, la afirmación del ahogamiento era solo una mentira contada para impresionar a sus amigos. Olivia Newton-John tuvo una opinión más ligera, diciendo que le pareció divertida la teoría e incluso bromeó sobre que Grease era el primer musical de zombies. Pero el co-creador de Grease, Jim Jacobs, la rechazó de plano, afirmando rotundamente que Sandy estaba muy viva y que la teoría era una tontería. Aún así, los fans rara vez renuncian a una buena historia. Ya sea que Sandy realmente muriera o no en esa playa, la teoría ha cobrado vida propia. Para algunos, hace que Grease se sienta más oscura e inolvidable, transformando un divertido musical de la escuela secundaria en una historia agridulce de sueños perdidos. Pero si bien esa teoría persiste entre los fans, la película en sí conlleva un tipo diferente de controversia. Recientemente, Grease se ha encontrado en el centro de la controversia. La reacción se reavivó después de que la BBC emitiera la película en el Boxing Day en 2020, lo que provocó debates sobre si esta querida comedia romántica ha envejecido mal. Más de 4 décadas después de su lanzamiento, muchos espectadores están revisando la historia y encontrando fallas en sus temas. Algunos la llaman misógina, mientras que otros llegan a etiquetarla como depredadora. A través de las redes sociales, los críticos destacan cómo la película promueve la vergüenza, trata a las mujeres como objetos e incluso argumentan que debería retirarse de la circulación por completo. Esta repentina ola de críticas plantea una pregunta. ¿Es Grease realmente tan problemático como algunos afirman? ¿O es simplemente un reflejo de la época en que se hizo? Cuando se estrenó en 1978, la película fue celebrada como un musical divertido y ligero, ambientado a fines de la década de 1950. John Travolta interpretó a Danny Zuko, el chico malo con chaqueta de cuero, mientras que Olivia Newton-John interpretó a Sandy, la chica buena y sana que capturó su corazón durante un romance de verano. La historia central siguió el viaje de Sandy, incluida su dramática transformación en una versión más audaz de sí misma para ganar el afecto de Danny. Pero lo que antes se veía como romántico ahora está generando críticas, particularmente del público en la década de 2020, que argumenta que la película envía mensajes preocupantes sobre los roles de género y las relaciones. Gran parte de la crítica se centra en momentos específicos. En los números populares, Danny se jacta ante sus amigos sobre su tiempo con Sandy, cantando una línea que sugiere que ella pudo haberse resistido a sus avances. Para los oídos modernos, la letra se siente profundamente inquietante. Otras escenas también han levantado banderas rojas. Rizzo, la rebelde sin complejos de la película, es avergonzada por su sexualidad y canta un número completo sobre el estigma al que se enfrenta. Uno de los amigos de Danny se esconde debajo de las gradas para echar un vistazo debajo de las faldas de las estudiantes. Un acto que se representó para reírse en ese momento, pero que ahora se ve como perturbador. Incluso la escena del baile de la escuela secundaria incluye a un locutor de radio que hace casualmente un comentario homofóbico sobre la falta de parejas del mismo sexo. Si bien los críticos califican la película de racista, sexista y homofóbica, los defensores argumentan que Grease debe verse como un producto de su época. Para muchos, sigue siendo un musical ligero sobre el amor joven que nunca tuvo la intención de ser tomado tan en serio.
Los partidarios lo ven como una pieza divertida de nostalgia, mejor disfrutada con la familia, e insisten en que no debe ser juzgada por los estándares culturales actuales. Este debate no es nuevo. En 2020, la propia Olivia Newton-John abordó la controversia durante el apogeo del movimiento Me Too. Descartó la indignación como exagerada, diciendo que Grease nunca tuvo la intención de ser una declaración social. Para ella, fue un musical alegre sobre la década de 1950, hecho en la década de 1970 y destinado puramente al entretenimiento. Animó al público a relajarse, disfrutar de la historia y no examinarla demasiado de cerca. Aún así, las preguntas sobre el lugar de la película en la cultura moderna siguen creciendo. Durante décadas, Grease ha sido un elemento básico en los programas de teatro escolar, con innumerables estudiantes representándola en el escenario. Pero incluso esa tradición está ahora bajo fuego. En Australia, estudiantes de 2 escuelas de Perth rechazaron los planes para organizar una producción conjunta, argumentando que los temas del programa eran ofensivos, sexistas y estaban fuera de sintonía con los valores contemporáneos. Sus protestas llevaron a los administradores a cancelar la producción por completo, optando por un programa diferente en su lugar. La decisión fue recibida con reacciones encontradas. Algunos elogiaron a las escuelas por escuchar las preocupaciones de los estudiantes, mientras que otros criticaron la medida como innecesaria. Los padres, en particular, argumentaron que las protestas provenían de una pequeña minoría y sugirieron que el musical podría haberse actualizado en lugar de desecharse por completo. El debate sobre si Grease sigue siendo apropiada en el mundo actual no ha disminuido y en todo caso, la conversación parece estar calentándose. Lo que lo hace aún más intrigante es el momento, especialmente con una precuela de Grease supuestamente en proceso. La precuela, titulada Summer Lovin', será un musical a gran escala que profundizará en el romance de verano de Danny y Sandy, antes de que siquiera caminaran por los pasillos de Ryle High. Si bien el proyecto tiene como objetivo capturar el encanto de la película original, se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la nostalgia con las críticas que han resurgido recientemente sobre los temas de la película original. Paramount actualmente tiene la película listada en preproducción, pero no se ha anunciado una fecha de lanzamiento. Por ahora los detalles siguen siendo escasos más allá de la premisa básica. Aún así, con la creciente reacción dirigida a Grease, el futuro de Summer Lovin' es incierto. Como mínimo, los que están detrás de la película tendrán que abordar esas preocupaciones de frente si quieren evitar repetir los mismos errores. Este no es el único intento reciente de expandir el universo de Grease. En 2019, HBO Max reveló planes para una serie derivada llamada Grease, Ryle High. Ese proyecto desde entonces se ha trasladado a Paramount Plus, donde fue renombrado como Grease, Rise of the Pink Ladies. La serie de 10 episodios se centra en la pandilla de chicas con chaquetas de cuero, liderada por Betty Rizzo, en la película original, explorando su espíritu rebelde y su lugar en la historia de Grease. En cuanto a Summer Lovin', su estado actual es turbio. La página de IMDb de la película no se ha actualizado en algún tiempo, lo que genera dudas sobre si todavía está avanzando. Es posible que Rise of the Pink Ladies haya pasado a ocupar un lugar central como el proyecto de estilo precuela que los fans han estado esperando, dejando el futuro de Summer Lovin' en la balanza.